Chicos, muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya han pasado 2 semanas desde que se celebraron las elecciones presidenciales aquí en Perú y lo que ha acontecido deja mucho por hablar. Pero no me refiero a los resultados que todavía no emiten nada oficial, al menos a la fecha en que estoy grabando esto. Me refiero a cómo es que se han expresado los de el bando número uno contra los del bando número 2 y viceversa. Cuando se hizo el recuento de votos, el resultado fue que quien más apoyo obtuvo finalmente fue el candidato de izquierdas, aunque sea por una diferencia muy pequeña, pero la diferencia la tuvo. El problema está cuando la gente empezó a arremeter contra la gente que votó por este sujeto con unos comentarios bastante cuestionables. Y decir eso es bastante educado, la verdad. Comentarios como: la sierra es lo peor del Perú. Fax. Tienes razón, gane o no gane Castillo, deberíamos meter a sus votantes en campos de concentración. Ese 31% de Lima, broer, qué chucha, ¿por qué no los atropelló un Bemito todavía? ¡Viva el Perú! Toca volver a quemar el Amazonas. Es hora de separar el Perú. Perú del Norte y Perú del Sur. Promocionemos las lindas playas del norte, Chan Chan, el Señor de Zipán, nuestra hermosa selva loretana, las indescifrables líneas de Nazca, la comida gourmet limeña, que los extranjeros sepan más sobre los lugares que deben visitar y cuáles deben evitar. No iré al Cusco si las cosas no cambian, friéguense, ojalá sea verdad, con madre. Cusco sin limeños idiotas sería la octava maravilla del mundo. Serrano asqueroso, serrano ignorante, campesino, como si el hecho de ser campesino fuera algo para denigrar, para sentirse avergonzado. Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno, esos lugares voy a tirar mi basura al piso, escupir en la calle, violar a sus mujeres, pegarle a sus niños, esterilizar a todos, hombres y mujeres, gatos y perros. Antes de seguir, Sebastián Galiani, no sé si es que este es tu verdadero nombre, si es que más bien el que publicó esto ha puesto ese nombre para hacer pasar un mal rato al verdadero Sebastián Galiani, pero quien haya escrito esto, primero, no te quiero conocer en mi puta vida, seguramente tú tampoco a mí, pero de verdad tu pensamiento es de un retrógrada imbécil y ojalá que gente como tú de verdad no tuviera derecho al voto porque tú eres completa basura humana. Y me da pena que no solamente se trate de ti, sino de muchas otras personas que piensan que esto es algo como para tomarse a la ligera o que de verdad tienen razón. En segundo lugar, lo que quería mencionar es cómo es que se le da la relevancia a la opinión, a la palabra de personajes que no han hecho nada productivo en realidad, pero aún así son destacados influencers. ¿Por qué? Por crear contenido de mierda que no aporta para nada a la sociedad, a la inteligencia mínima ni siquiera. Hablo de personajes que se creen con la suficiente moral para hablar de miseria, ignorancia, a pesar de que estos sean los primeros productores de antivalores e ignorancia en la televisión, que es el medio más difusivo que existe actualmente en mi país. Y la verdad, la mayoría de los programas que son emitidos por señal abierta, por televisión nacional, no tienen nada de bueno, más bien te hacen más estúpido, más idiota. No es de sorprender entonces que los personajes que participen en estas cadenas, en estas series, en estos programas, luego tengan una opinión de mierda, provocando mucho más la desunión y el resentimiento de la misma gente de un país. Y los que vierten estas opiniones que son súper clasistas, súper discriminatorias, es gente que supuestamente es educada, que tiene mejor educación, más formación, y por eso es que se sienten con la moral tan grande de deshumanizar a los que han tenido menos oportunidades. ¿En serio? Y lo mismo pasa para la gente que está del otro bando, señalando a que todos los que son de Lima son tremendos hipócritas, privilegiados, blancos. Tomen en cuenta que el hecho de utilizar mucho la palabra blanco para señalarte a una persona, ¿no es esto una forma de racismo? Decirle a una persona que tiene una tonalidad de piel más oscura es racismo, pero señalarte a una persona despectivamente diciéndole blanco, ¿no es una forma de racismo tampoco? Decir que son todos unos cojudos, corruptos,
vendidos y un largo etcétera. Si te encuentras a este tipo de personas entre la lista de tus amigos, hazlo recapacitar porque no va a traer nada bueno este tipo de pensamiento. Y si a pesar de eso no le interesa cambiar su perspectiva a una más analítica y calmada, pues de repente no es la persona adecuada que tú tengas que tener a tu alrededor. Honestamente te lo digo. Y todo el problema desemboca que al final casi la mitad de un país, del Perú, piensa que un candidato va a mejorar su situación, de alguna manera va a conseguir esa salvación de este país tercermundista. A veces no sé si es que la gente de verdad tiene sentido común cuando estos fanáticos piensan que todo lo que se puede solucionar está en base a un equipo o más bien a una persona que representa un partido decente. Cuando la verdad es que estas personas lo único que hacen es ir hacia la persona, ir hacia el pueblo para jugar con las emociones, hacerte creer que ellos son la salvación de tu nación y entregarte lo mismo que siempre. Acá en Latinoamérica la historia es bastante triste porque no solamente es el caso del Perú. Podemos ver Argentina, Nicaragua, Chile, Ecuador, el resto de países, México, que está más al norte, más pegado a Estados Unidos, tienen problemas tremendos en su administración. ¿Por qué? Porque los que finalmente suben a ese grupo son gente que no le interesa a su pueblo, utilizando técnicas de manipulación tan descaradas que al final terminan por convencer a todos. Finalmente quiero decirles, chicos, que la gente no progresa gracias a un grupo cerrado, a un monopolio que se encarga de la empresa más importante de su país, que es el gobierno. No. Las empresas privadas son las que desarrollan un verdadero avance y mucho más son aquellas las que promueven el avance científico, las investigaciones, la creación de nuevos motores, nuevas fuentes de poder, nuevas fuentes de comida, alimento. Ese es el medio de cómo es que un país sale de la pobreza y llega al desarrollo. Y es importante destacar acá la labor de los dueños porque ellos finalmente son los que sueltan el dinero para crear este tipo de avances. Lo que pasa en mi Perú es que estos dueños, como ya reciben un buen fajo de dinero, no les interesa invertir un poco más o bastante en una tecnología que a futuro va a favorecer a toda la población. No les interesa porque ya reciben su dinero, como he dicho. ¿Para qué esforzarse en darle una mejor condición a sus trabajadores? Es la perspectiva egoísta que tienen estos personajes, en su gran mayoría. ¿Qué hacer al respecto? Crea tu plan, crea tu proyecto, haz tu empresa, empieza de poco, crece, compite. Es la única forma.